Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de Ingenieros en Serie. En esta oportunidad vamos a explicar cómo se originan los cortocircuitos. Así es, los cortocircuitos, ¿de acuerdo? Comúnmente denominados fallas eléctricas, ¿de acuerdo? En el caso de corriente alterna, número uno, repito, caso de corriente alterna, un cortocircuito se origina cuando existe un contacto directo entre distintas fases, ¿de acuerdo? Y también cuando existe un contacto directo o indirecto entre la fase y el neutro. Repito que este contacto entre distintas fases o fase y neutro puede ser un contacto directo o un contacto indirecto. Un contacto directo quiere decir pues que por alguna razón estas líneas se tocan. Y así también, por alguna razón, por algún error humano, estas líneas se tocan. Ahora, un contacto indirecto también podría darse cuando un objeto externo a los conductores, ¿sí? Un objeto o material externo, un cuerpo externo a estos conductores, pues hace contacto con estas distintas fases. Por ejemplo, un error común, una falla común en las líneas de media y alta tensión es, por ejemplo, aquí tenemos las líneas, ¿sí? Y, por ejemplo, eh, cae un globo con helio, ¿sí? Cae un globo y este globo pues hace contacto a estas dos líneas. Aquí, obviamente, el globo no es un material, no es un objeto metálico, no es propio del sistema eléctrico, pero obviamente hace un contacto indirecto, ¿sí? Hace un contacto indirecto y aquí se origina un short circuit, ¿de acuerdo? Un cortocircuito. Entonces, por eso se dice que también en corriente alterna, el cortocircuito viene a ser el contacto directo o indirecto entre distintas fases o la fase y el neutro. Ahora, ¿qué sucede en corriente directa? Pues en corriente directa se dice que el cortocircuito viene a ser el contacto directo o indirecto del polo positivo y el polo negativo. Bien, entonces vamos a analizar qué sucede con un cortocircuito, ¿sí? Y aquí tengo un sistema, corriente alterna, ¿sí? Y digamos que se une la fase con el neutro, ¿sí? Normalmente este tipo de fallos ocurre cuando de casualidad, pues con un destornillador o una herramienta metálica, pues de casualidad hacemos contacto entre la fase y el neutro, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos una carga eléctrica, pues obviamente lo que comúnmente se dice que los electrones pasan por aquí y ya no por acá, ¿de acuerdo? Eso está mal dicho. Si estamos en corriente alterna, en primer lugar, no se trata de que los electrones pasen, porque para empezar, en corriente alterna, si este es el conductor, ¿sí? No te olvides que los electrones se encuentran oscilando. Se encuentran oscilando a la frecuencia de la red. Si la frecuencia de la red es 60 Hz, quiere decir que estos electrones, a causa de las fuerzas electromagnéticas, de la energía eléctrica, se encuentran oscilando, ¿sí? No quiere decir que estén pasando y recorriendo grandes distancias, no. Estos electrones se encuentran oscilando, están vibrando, ¿sí? Prácticamente la distancia, el desplazamiento es nulo, porque simplemente se dedican a oscilar, porque las fuerzas electromagnéticas oscilan a ritmo de la frecuencia de la red. Entonces, tienes que entender el cortocircuito en términos de energía. Si un cortocircuito tienes que entenderlo en términos de energía eléctrica. Energía eléctrica. No se trata de electrones moviéndose como si fueran pelotas ni demás, ¿no? Esta es una energía eléctrica. Que dicho sea de paso, ¿sí? Lo que comúnmente se hace es, digamos, bueno, se intenta calcular la intensidad de corriente eléctrica, que sería la diferencia de potencial, ¿no? En este caso también como una diferencia de potencial, dividido entre la resistencia, ¿no? Vamos a ver la resistencia. Digamos que acá existe una corriente de cortocircuito, corriente de cortocircuito. Y aquí también puede haber, ¿no? Una corriente de cortocircuito viene a ser el módulo de la tensión en corriente alterna
dividido entre el módulo de la impedancia, ¿no? Es similar, ¿de acuerdo? Pero lo que interesa aquí es que este cable es un conductor. Obviamente su impedancia o resistencia ya no va a ser el de la carga, ¿sí? Entonces, esta impedancia o resistencia, esta resistencia, ya no la vas a considerar aquí. Tiene que ser la resistencia de este cable conductor, del conductor que realiza el cortocircuito. Obviamente, un conductor que no tiene resistencia no implica que sea cero, o sea, tiene resistencia muy baja, ¿sí? Digamos, sería igual diferencia de potencial y la resistencia de este conductor es muy pequeña, ¿sí? La resistencia tiende a cero. Entonces, una resistencia muy pequeña, pero ojo, no es cero, ¿va? Porque la división por cero, pues te da infinito, ¿no? Y nosotros no podemos trabajar con infinitos. Es muy pequeña, ¿sí? Es muy pequeña, ¿sí? Puede ser 0,0001 ohmios, ¿sí? Lógico, no es cero, ¿de acuerdo? O puede ser 0,001, ¿sí? Pero es muy pequeño. Entonces, eso hace que algo dividido entre algo muy pequeño, pues, da como resultado un término muy grande, muy grande. Entonces, eso arroja como resultado la confusión a muchos estudiantes, en los cuales dicen, entonces si tengo una mayor cantidad de corriente eléctrica, quiere decir que los electrones se han desplazado todos por aquí. No, 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 no se trata de eso. Si ustedes se acuerdan un poco la ley de Ohm, donde nos dice que la densidad de corriente eléctrica es la conductividad por el campo eléctrico, entonces, si hay un mayor amperaje, una mayor densidad de corriente eléctrica, quiere decir que la energía del campo eléctrico se ha concentrado aquí. Claro, y eso sucede porque esta carga eléctrica consume energía electromagnética, pero al estar en cortocircuito, toda esa energía queda bloqueada. Entonces, esa energía la consume, digamos, este conductor. O sea, esto ya no tiene participación, se daña, ¿no? Digamos, lo eliminas del circuito, porque ya toda la energía está yéndose por ahí. Entonces, esa energía, al no encontrar una impedancia, lo que hace es calentar los conductores. Los conductores eléctricos de cobre se empiezan a calentar y es por eso que entra a actuar la operación de los fusibles. Entonces, cuando los fusibles, digamos, se funden, cuando incrementa la temperatura, pues cortan el circuito y obviamente se corta la alimentación y se protege todo el circuito eléctrico. Entonces, así es como funcionan los circuitos eléctricos. Los cortocircuitos tienen que ver con energía eléctrica. ¿Sí? Cuando se hace el cortocircuito, quiere decir que la energía eléctrica ahora se tiene que consumir, pero ya en todos los conductores. No hay resistencias, no hay impedancias donde se puedan disipar el calor. No hay resistencias donde se pueda disipar toda esta potencia. Entonces, todo el calor se va a ir a los cables conductores. Obviamente, los fusibles son los primeros en darse cuenta de eso porque se funden, ¿no? Como su propio nombre lo dice, se funden. Entonces, detectan el cortocircuito. Bien, entonces repito, esto se trata de términos de energía eléctrica, no se trata de electrones. Y lo mismo pasa en corriente continua. En corriente continua, los electrones también, digamos, si bien no oscilan porque no hay frecuencia, en corriente continua los electrones son muy lentos. Estamos hablando de 1 centímetro o 2 centímetros por hora. Es decir, tú piensas que el electrón, si tienes un circuito de ese tamaño, estoy diciendo que 2 centímetros por hora, imagínate cuánto tiene que pasar para que se cumpla el cortocircuito, para que se dé el cortocircuito. Tendrían que pasar varias horas. Entonces, no es así como funciona la electricidad. Se trata de términos de energía. Y la energía es campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Sí? Acuérdense del vector de Poynting, del cual hablaremos en otros vídeos. Pero la energía es campos electromagnéticos. Y al ser campos electromagnéticos, entonces se mueven a la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de la luz eléctrica, pues todo actúa a la velocidad de la luz cuando hablamos en términos de energía, no cuando hablamos en términos de electrones. Entonces, por lo tanto,
quiero que empiecen a entender los circuitos eléctricos en términos de energía. Bien, si te ha gustado este vídeo, toda esta información, pues compártelo con todos tus compañeros. Y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios.